Pues vamos a hablar de las dos ganadoras del Giraldillo de Oro a la mejor película de este Festival de Sevilla, que hemos tenido muy buenas películas, ¿no? Y también del mejor cortometraje, ¿no? Vamos a empezar por el cortometraje, que la traducción en español podría ser algo parecido como en sus brazos o en sus manos, y creo que resume muy bien la premisa del cortometraje. Так, ви ж у нас бабічі, правильно? Так. Obra de más o menos 15 minutos, pero que en ese tiempo está lleno de tensión porque el espectador es testigo de algo que los personajes del cortometraje no ven, ¿no? Al menos no son conscientes de que hay algo en sitio donde está grabado, porque es en una casa, y es el espectador que va a recibir una información que puede dinamitar la trama, ¿no? Porque yo creo que eso es de lo que va relativamente el corto. Una casa que digamos que es como de la posguerra, ¿no? Creo que es de Ucrania, y una pareja pues recupera esa casa, ¿no? La limpian después de haber sido prácticamente destruida, ¿no? Pero debajo del frigorífico pues hay una granada que puede detonar en cualquier momento. La pareja se va a desarrollar de una manera muy curiosa porque no se nos muestra el rostro en ningún momento de prácticamente nadie, siempre hay objetos delante de los personajes, y creo que es una manera muy curiosa de decir que en la guerra podría ser cualquiera, ¿no? Creo que por eso no se muestra ese rostro, porque la identidad en sí no es relevante. Creo que lo que sucede en sí es una metáfora perfecta de lo que es la guerra o de lo que puede ser la posguerra, ¿no? De estos vestigios que pueden explotar cualquier momento o que pueden volverse a detonar, ¿no? Creo que de eso es de lo que nos habla el corto, porque es una pareja que ha intentado rehacer su vida, pero que como el espectador sabe esa información, que es lo que crea la tensión en el cortometraje. Es un cortometraje muy lento, que tiene planos muy meticulosos, muy cuidado, el uso de la fotografía sobre todo, la música también ayuda a crear esta tensión que creo que va creciendo conforme los personajes pues deciden o quieren cambiar de frigorífico, ¿no? Y esta digamos que es la premisa del corto, ¿no? Eso es lo que crea la tensión en el cortometraje. Así que creemos que es un acierto, porque creo que en solamente 15 minutos han sabido crearte no solamente una metáfora perfecta de lo que es la guerra, de lo que son las víctimas, ¿no? De lo que pueden ser los vestigios de una guerra que parece que todavía no está cerrada, ¿no? Porque puede explotar en cualquier momento. Creo que ese es el mensaje del corto, creo que es un mensaje muy poderoso y lo he llevado de una manera muy potente, ¿no? Como es esta manera de ocultarnos el rostro, ¿no? Porque creo que es una manera elegante, sí, que puede ser cualquiera, y creo que el mensaje le queda muy redondo. Il faut voir d'autres solutions. Et moi, je pense qu'on doit aller vers un espace rencontre où les enfants pourraient éventuellement... Ne me touche pas, ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Il a touché ma cuisse. Mais non. Y el jurado ha decidido que We Believe You sea la ganadora del Giraldillo de Oro, que es digamos el premio más importante de este festival, y creo que de la sesión oficial, o al menos de la que hemos podido ver nosotros, pues creo que sí es de lo más potente. Creo que hemos visto propuestas muy interesantes, muy dispares entre sí, pero todas han tenido una calidad, ¿no?, mínimamente aceptable. En este caso, un proceso judicial, la película es prácticamente a tiempo real, tiene una escena al principio y otra al final, pero en el medio, que creo que dura una hora aproximadamente, pues va a ser en una sala de juicio, ¿no? Es una película judicial, no con estas grandilocuencias que tiene, ¿no?, con las batamantas, con las pelucas y cosas de esas. Es una película más actualizada en ese aspecto, porque los juicios en realidad no son como nos lo han pintado las películas, no tienen esta teatralidad, y es una película mucho más humana, tratando también temas muy crudos, ¿no? Y si curiosamente el cortometraje pues nos hablaba de una manera ocultándonos el rostro de los personajes, en esta película el jurado ha decidido premiar en una obra que hace totalmente lo opuesto. Digamos que los datos que se nos van diciendo son exclusivamente grabando a la cara de los personajes, tiene secuencias larguísimas de 5 o 6 minutos, la película es totalmente llena de diálogo, es un proceso judicial calcado de lo que podría ser uno en la realidad, ¿no? Y eso creo que sí es lo más destacable de esta película, porque que en una película en la que no se para de hablar tienes dos opciones: o te crea una película mínimamente interesante, como yo creo que es este caso, o puede resultar muy cargante, ¿no? Porque hemos visto muchas películas en las que no para de hablar y resta mucho a la trama, ¿no? Pero no creo que sea este caso, porque creo que ayuda a que, por ejemplo, los actores lo den todo de sí, ¿no? Sobre todo la protagonista, que también ha recibido el premio a la mejor actriz. Pues creo que tanto su personaje como el diálogo y la película en sí le supone un reto, y yo creo que hace verdaderamente un papelón. Creo que es de lo más destacable, porque no es fácil hacer tomas largas durante 5 minutos en la que el personaje no habla en pantalla, sino que hablan todos los demás de fuera, y lo que vemos el espectador pues digamos que son las reacciones de ella, ¿no? Eso creo que sí es muy potente, ¿no? Porque va directamente a las emociones, porque creo que tiene diálogos muy realistas. Creo que el proceso, vamos, yo no he entendido mucho de cómo tiene que ser el proceso, pero creo que tiene que ser muy parecido a lo que sale de esta película, ¿no? Primero hablan los abogados de cada cliente y después hablan los personajes, ¿no? Me parece también muy interesante porque, tratando un tema en el que el título
hace referencia a Te creemos, ¿no? Que vendría a ser la traducción en español, ha decidido quizá entregarte todos los ingredientes de la manera más realista posible para que sea el espectador quien juzgue, ¿no? Creo que, por no hacer spoilers, sabemos quién es el culpable. Creo que es interesante averiguar a qué hace referencia el título. También muy interesante el uso de la música porque no se ha decidido dramatizar el lado de la verdad, podríamos decirlo, no te intenta emocionar de ningún aspecto, como podría haber sido metido de una musiquita a piano, a violín, lo que sea. La música es totalmente cruda, como el tema del que habla la película, y creo que lo ha hecho de una manera muy acertada, como es a través de instrumentos de percusión, ¿no? Que digamos que marcan la tensión también del metraje, pero que no tienen esta armonía que el espectador puede emocionarse ni de un lado ni de otro, ¿no? Creo que es un tema tan crudo que no se ha decidido edulcorarlo un poquito más, ¿no? Creo que con el tema de la percusión ya era bastante crudo y creo que le ha quedado muy bien. De hecho, una colocación muy interesante de la cámara es que te la pone gran parte de este proceso judicial, que la secuencia prácticamente ocupa toda la película, pues la cámara te la ha decidido colocar en el lugar de la jueza, ¿no? Con plano subjetivo de la jueza, en la que son los acusados, son los partícipes en este juicio, los que le hablan a la cámara, ¿no? Son los que, digamos, le hablan al espectador. Me parece muy brillante sustituir al espectador y colocarlo directamente en el asiento de la jueza, porque es lo que te ayuda a estar metido en la trama, ¿no? Esta tensión que los personajes te hablan a ti directamente, porque es el espectador quien juzga a tiempo real lo que está ocurriendo, ¿no? Es un proceso judicial en el que te van dando detalles como espectador y tú, digamos, que ocupas el lugar de esta jueza, ¿no? Creo que se inclina quizá la balanza hacia un culpable mucho más claro que el otro. El uso de esta ubicación de la cámara es lo más acertado que tiene esta película, así que creemos que puede ser efectivamente como tiene el Giraldillo de Oro. Creemos que es de las mejores de la selección oficial. Nosotros quizá nos quedamos con Un poeta, que creo que estaba en otra categoría. Son películas distintas, pero creo que son muy interesantes. Lo bueno que tiene estos festivales, que uno no para de ver buenas películas, unas más interesantes, quizá otras menos, ¿no? Pero creo que son películas que no se suelen ver el resto del año, ¿no? En cines comerciales, de vez en cuando en películas, si tú te informas, ¿no? Porque siempre son películas que mínimamente te van a abrir debate, ¿no? Van a crear una duda en ti sobre tu propia realidad, ¿no? Y yo creo que para eso está el cine, para que no aceptes simplemente la realidad tal y como tú la entiendes, ¿no? Sino para hacerte reflexionar sobre prácticamente todos los temas de la vida, ¿no? Porque el cine ha tocado prácticamente todos los temas, ¿no? Y eso creo que es el objetivo de no solamente este festival, sino de todos, ¿no? Abrir debate con películas tan buenas como esta, ¿no? Y sobre todas las demás también, porque festivales como este te ayudan a que tú estimules tu sentido crítico, ¿no? Porque son películas siempre valientes y que siempre merecen mucho la pena verse, ¿no?